Recuerda que los contrastes de Shapiro-Wilk, Chi cuadrado de bondad y Kolmogorov-Smirnov, entre otros, aunque esos son los tres que hemos estudiado, consistían en probar si una muestra sigue determinada distribución, contrastar si es normal, si es binomial, si es Poisson, etc. Por eso, al vídeo teórico en el que los estudiamos, lo llamamos contrastes no paramétricos de ajuste, porque se trata de ver si una muestra se ajusta a una determinada distribución teórica especificada en la hipótesis nula. Ahora vamos a ver unos contrastes no paramétricos que lo que hacen es comparar. Así que los vamos a denominar contrastes no paramétricos de comparación. Comparar dos grupos o muestras. Bueno, lo más correcto es hablar de dos grupos, no de dos muestras, porque no siempre los dos grupos son dos muestras, y luego te explico por qué. Repito, ahora habrá dos grupos. Ahora no se trata de que tenemos una muestra y que queremos ver si se adecúa a un modelo de probabilidad concreto. No queremos saber si podemos ajustarla a una normal o a una uniforme, etc. Eso me da igual. Ahora tengo dos grupos. Y lo que quiero contrastar es si ambos grupos pueden considerarse familia, es decir, probar si proceden de una misma distribución teórica. Pero si proceden de una misma distribución, sea cual sea, que podría ser normal, binomial, da igual. Eso no es lo que me interesa. Bueno, una cosita, cuando digo comparar dos grupos no estoy siendo preciso, también hablaremos de comparar más de dos. Y hablando de más de dos grupos, permítanme que haga un pequeño inciso. Te recuerdo que tenemos una asignatura pendiente, algo que nos saltamos en su momento porque les dije que su tratamiento es especial, diferente al resto y que por eso lo estudiaríamos aparte. Hablo del contraste paramétrico ANOVA, análisis de la varianza. No me he olvidado, pero será en otro vídeo. Es un contraste para comparar más de dos medias en una población que sabemos que es normal, claro, por eso es paramétrico. Pero sigamos con lo que estamos. Los contrastes que vamos a estudiar ahora serían algo así como los equivalentes no paramétricos a las pruebas T y ANOVA, por eso me acordé ahora de la ANOVA. Se trata de lo mismo, de comparar dos muestras, dos grupos para ser más preciso con el lenguaje, y en un rato te explico por qué insisto en eso. Diferencia con las pruebas T y ANOVA, que ahora no podemos asumir la normalidad. Y eso implicará que lo que contrastamos no es exactamente la igualdad de medias, como hacíamos en los paramétricos. Aquí a efectos de apoyo visual les he puesto como ejemplo un bilateral, pero podría haber sido también un unilateral. Ahora se contrasta el comportamiento de ambos grupos, pero sin centrarnos concretamente en sus medias. Comparamos, si quieren verlo así, las dos distribuciones. Probar si las dos funciones de distribución son idénticas. Dos o más de dos, por supuesto. Particularizando, Mann-Whitney sería el equivalente no paramétrico a la prueba T de igualdad de dos medias. Kruskal-Wallis sería lo mismo, pero para más de dos medias, es decir, el equivalente del ANOVA. En cuanto a los otros, Wilcoxon sería lo mismo que Mann-Whitney y Friedman lo mismo que Kruskal-Wallis, pero para datos pareados. ¿Lo recuerdas? Por eso he insistido tanto en hablar de dos grupos en lugar de dos muestras. Los datos pareados eran aquellos donde teníamos una sola muestra, no dos, pero con dos mediciones distintas. Por ejemplo, pulsaciones antes y pulsaciones después de hacer zumba. Antes de empezar, un apunte muy importante. En todos estos contrastes de comparación vamos a utilizar aproximaciones a la distribución normal, lo cual requiere ciertas condiciones, básicamente del tamaño muestral. Si las muestras fueran pequeñas, entonces habría que consultar los valores críticos en una tabla para cada tipo de contraste. Pero repito, yo les pondré problemas donde utilizaré las muestras lo suficientemente grandes como para hacer aproximaciones a la normal. Repito, si no fuera así, simplemente utilizas las tablas y ya está. Empezamos con Mann-Whitney, la primera de nuestras pruebas de homogeneidad o comparación entre dos grupos. Recuerda, los test paramétricos exigían supuestos de partida, básicamente la normalidad de la distribución poblacional. Ahora solo se requiere dos muestras aleatorias y que los valores muestrales sean ordenables. O sea, también aquí, igual que vimos con Kolmogorov o con Shapiro, ordenaremos los datos de forma creciente. A nivel preciso, aunque no es algo que tú te tengas que acordar a la hora de aplicar este contraste, la hipótesis nula plantea la igualdad de medianas. Recuerda que en los paramétricos contrastábamos una igualdad de medias. Aquí trabajamos con medianas y por eso se ordenan los valores. Recuerda que la mediana es el valor que deja la mitad de valores a cada lado una vez que hayamos ordenado estos. Así que tenemos dos muestras, una de tamaño n minúscula y otra de tamaño m minúscula. Por si acaso te extrañas un poco, sí, estoy hablando de muestras en vez de grupos, aunque también podría decir grupos. ¿Por qué estoy hablando de muestras?
¿No habías dicho, superprofe, que mejor hablar de grupos en vez de hablar de muestras? No exactamente, eso lo dije al principio en la generalización de los contrastes no paramétricos de comparación. Pero en el caso concreto de Mann-Whitney y de Kruskal-Wallis, esos dos grupos equivalen a dos muestras, dos o más de dos. Solo en los casos pareados, el antes y el después de sería una única muestra, pero con dos registros para cada elemento. Ya me estoy distrayendo, soy incorregible. ¿Por dónde iba? Ah, sí, dos muestras independientes de tamaños m y n. Pues los pasos a seguir para aplicar este contraste son los siguientes. Primero, se ordenan los datos de las dos muestras de forma creciente, pero no por separado, sino de las dos muestras juntas. Segundo, se asignan rangos a cada uno de los datos, de forma que el rango 1 corresponderá al dato más pequeño de entre las dos variables, y el rango n de nariz más m de mano se asignará al mayor valor. Podría ocurrir que encontremos puntuaciones iguales, claro. En ese caso, supón que, por ejemplo, hay dos datos iguales que ocuparían el séptimo y octavo lugar. Pues a ambos les asignaríamos el mismo rango. En vez de 7 y 8, a los dos le asignamos el número de orden 7,5, la mitad. Ya lo veremos mejor en los Excel estadística, no te comas mucho la cabeza ahora. Tercero, sumamos los rangos obtenidos en el paso anterior para cada una de las muestras por separado. O sea, rangos obtenidos de manera conjunta, pero sumados luego de manera individual para cada muestra. Llamemos R1 y R2 a dichas sumas. Cuarto, calculamos dos estadísticos de prueba, aunque luego nos quedaremos con solo uno de ellos. Vamos a denotarlos como U1 y U2 y se obtienen con estas fórmulas. Quinto, el estadístico de contraste concreto será el menor valor entre U1 y U2, que tipificado, punto 6, nos quedaría de esta manera. Finalmente, punto 7, comparamos el estadístico de contraste con el punto crítico de la misma forma que hemos hecho siempre con una Z. Si es un contraste bilateral, la región crítica será Z en valor absoluto mayor que Z de 1 menos alfa medio. Si es unilateral, tendremos Z mayor que Z de 1 menos alfa o Z menor que menos Z de 1 menos alfa, según sea a la derecha o a la izquierda. Lógicamente, contraste bilateral significaría probar si ambas muestras proceden de la misma población, o de forma más rigurosa, si tienen la misma distribución. Ese es el contraste más frecuente, el bilateral. Pero también, repito, podríamos probar si tal muestra tiene una mediana superior a la otra, y entonces hablaríamos de un unilateral. Antes de pasar al siguiente contraste, tú sabes que me gusta ser intuitivo de vez en cuando para que tú no veas esto solamente como una receta de pasos a seguir y fórmula. Así que voy a intentar que comprendas por qué con un simple número de orden asignado a cada dato, independientemente del valor concreto que tome cada uno de ellos, podemos comparar dos muestras. Aquí tienes dos ejemplos. A nivel superpoderes o intuición a primera vista, ¿crees que las muestras del ejemplo 1 podrían proceder de la misma población? Cuando digo proceder de la misma población, realmente estoy diciendo se distribuyen igual. Lo dicho, ejemplo 1, dos muestras al azar que nos dan esos resultados. ¿Es posible que sus distribuciones asociadas se comporten igual? Pues parece que sí, o al menos no podemos descartarlo. Hay aleatoriedad entre ambas. Si no me entiendes, cosa que no me extrañaría, lo vas a ver más claramente con el ejemplo 2. ¿Pasa ahora lo mismo? ¿Crees que estas muestras proceden de la misma población? Yo creo que no. ¿Y tú? Si comparas los datos de ambas columnas, es como si surgieran de dos variables diferentes. Para ponerle nombre para que te quede más claro, supongo que las muestras del ejemplo 1 corresponden a edades de futbolistas de dos equipos. Seguramente, si hacemos el contraste U de Mann-Whitney, nos daría que ambas muestras tienen la misma distribución. O para ser más precisos, no tendríamos evidencias para rechazar que se distribuyen igual. En el ejemplo 2, supón que las muestras corresponden a edades, no voy a decir de futbolista porque con esas edades, pues, supón que corresponden a edades de personas seleccionadas de dos centros geriátricos. Pues mira, perfectamente, la muestra A podría proceder de un centro de día, un centro al que los mayores básicamente van allí a temas de ocio y a contarse batallitas. Por su parte, la muestra B podría estar formada por personas de un centro en toda regla de la tercera edad. Aquí seguramente rechazaremos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones o igualdad de medianas. Hasta ahí todo claro, ¿no? Solo hemos echado un vistazo a los datos de ambos ejemplos y hemos intuido con qué nos podemos encontrar en cada caso al final, cuando contrastemos. Pero ahora vamos a darle un sentido a cómo lo hacemos, a lo que plantea exactamente Mann-Whitney a partir de estos datos. Pues aquí lo tiene. Con independencia de los valores numéricos de la edad, en cada uno de los ejemplos hemos unido los valores muestrales de ambos grupos y les hemos asignado un número de orden creciente, un rango. Y esas son las columnas obtenidas. Ejemplo 1. El valor más pequeño es 16, así que le asignamos un 1. Luego viene el 18, al que le asignamos un 2. Recuerda que cuando hay valores repetidos, por ejemplo aquí tenemos el 23 que ocuparía el tercer y el cuarto lugar, pues le asignamos el punto medio de los órdenes. Es decir, en vez de 3 y 4, a ambos le asignamos 3,5.
así sucesivamente, y lo mismo para el ejemplo 2. A lo que iba. Da igual los valores concretos que tomen los datos. Da igual que esto sea un 16, un 18, etc. Mann-Whitney solo se fija en la disposición de los amarillos y de los rosas, en su secuencia, solo en eso. Vamos a pasar esos rangos a una línea de orden creciente para que lo veas mejor. Aquí tienes, ¿ves? En el ejemplo 1 podemos observar que no existe una tendencia, hay un reparto aleatorio entre los dos colores. Por el contrario, en el ejemplo 2, la muestra B tiende a situar sus estrellitas más a la derecha que la muestra A. No hay un reparto tan aleatorio, no podemos decir que ambas muestras se comporten igual. Y eso es lo que quería que vieras. Sí, es posible hacer una comparación de dos muestras sin importar los valores concretos que tomen los datos, solo fijándonos en las secuencias de valores ordenados. Vamos con el test de Wilcoxon. Su nombre más técnico es prueba de rangos y signos de Wilcoxon, y yo también te quiero a ti. También es para dos grupos, aunque no dos muestras, porque hablamos de grupos relacionados, o sea, una sola muestra de la que tomamos dos registros, por ejemplo, uno antes de y otro después de. Así que, punto de partida, contamos con un solo grupo de elementos y los exponemos a dos condiciones para verificar si ambas respuestas promedio pueden considerarse diferentes o no. Salvo la metodología del cálculo, poco más podemos comentar a nivel conceptual, pues ya sabemos de vídeos anteriores lo que son los datos pareados o dependientes. La prueba de Wilcoxon se basa en analizar tanto el signo como la magnitud de las diferencias entre cada par de observaciones de la muestra. Por ello se procede de la siguiente forma. 1. Se obtienen las diferencias para los n pares de observaciones. Si alguna diferencia es nula, se elimina el par que la genera. 2. Se ordenan esas diferencias sin importar el signo. 3. Se asigna un rango a cada diferencia según ese orden, desde 1 hasta n. Si hay empate en los rangos, se procede de igual manera que en la prueba de Mann-Whitney. 4. Se añade a cada rango el signo que poseía su diferencia. 5. El estadístico a emplear se obtiene mediante la suma de los rangos positivos, suma a la que llamaremos W. Si la hipótesis nula es cierta, es decir, si las observaciones en cada par provienen de distribuciones idénticas, se espera que W tenga aproximadamente igual valor que la suma de rangos negativos. Si a W le restamos su media y dividimos por su desviación típica, o sea, si lo tipificamos, nos queda esto. Finalmente, igual que con Mann-Whitney y que con cualquier otro contraste, comparamos estadístico de contraste con punto crítico para ver si rechazamos o no la hipótesis nula. Y eso es todo. El ejemplo, como siempre, en los Excel estadística. Entramos de lleno en los contrastes no paramétricos para más de dos grupos. Primero para varias muestras con Kruskal-Wallis y luego para una sola muestra con varios registros, o sea, para grupos relacionados. En ese caso se utilizará la prueba de Friedman. Te vuelvo a recordar que en el caso de que pueda asumirse la normalidad, tendríamos el ANOVA. Te pongo un ejemplo para que entiendas de qué estamos hablando. Supón que una empresa farmacéutica está probando un nuevo medicamento para ver sus efectos secundarios. Esa empresa podría tomar 3 muestras de personas, de manera que a una le aplica el fármaco, a otra no se lo aplica y al tercer grupo le da un placebo. Pues ese sería un ejemplo de 3 muestras o grupos. Y digo muestras porque no son datos relacionados, no es una misma muestra estudiada bajo 3 condiciones diferentes. Si, por ejemplo, se le aplicara el fármaco a un solo grupo de personas, pero en 3 condiciones diferentes, por ejemplo, después de desayunar, después de almorzar y después de cenar, serían grupos relacionados y aplicaríamos Friedman en vez de Kruskal-Wallis. Formalmente, se trata de decidir si K muestras independientes, más de 2, puede considerarse que provienen de poblaciones con la misma distribución. Sin asumir la normalidad, claro, porque si no estaríamos ante un análisis de la varianza. La prueba de Kruskal-Wallis se considera una extensión de la de Mann-Whitney, que era lo mismo, pero para 2 muestras. También ahora se ordenan los valores y se asignan rangos. Pasos a seguir. 1. Se ordenan todas las observaciones de las muestras aleatorias de forma creciente. 2. Se asignan rangos. El primer rango corresponde a la observación de menor valor y así sucesivamente hasta la observación de mayor valor, a la que le corresponde el rango n. N me refiero a la suma de todos los n sub i, por supuesto. Tercero, se suman los rangos de cada muestra, sumas a las que denotaremos como R sub i. Cuarto, el estadístico de Kruskal-Wallis se construye con esta fórmula y sigue una distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad. Por tanto, rechazaremos la hipótesis nula de igualdad de distribuciones si el estadístico de contraste es superior a chi cuadrado de 1 menos alfa con k-1 grados de libertad. Cuando el test de Kruskal-Wallis es significativo, es decir, al rechazar X sub 0, concluimos que existen diferencias entre los K grupos, lo que nos indica que al menos uno de ellos presenta diferencias con los demás, no que todos sean diferentes entre sí. La prueba no nos informa dónde se encuentran las diferencias ni de cuántos grupos son diferentes entre sí. ¡Ay, qué bueno! Ya salí de ti. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz.
Pero oye, una cosita, ¿pensabas que esto sería así de fácil? Pues no he terminado. Esta fórmula de Kruskal-Wallis solo es válida bajo un determinado supuesto, que no haya ningún dato repetido. Desde que haya datos repetidos, habrá que hacer algo más. Habrá que corregir esa fórmula, habrá que aplicarle un factor corrector. De manera que si hay datos repetidos, la fórmula definitiva, la que corrige a la anterior, es esta. Aquí, t sería el número de veces que aparece cada valor repetido. Como siempre, ya lo veremos con calma en los Excel estadística. Test o prueba de Friedman. Ahora también hablamos de más de 2 grupos, aunque no 2 muestras, pues se trata de varios registros para una sola muestra. Contrastamos, como hipótesis nula, que todos los grupos tienen la misma distribución de probabilidad. En este caso, los datos se presentan en una tabla de doble entrada. Por un lado, recogemos los elementos de la muestra y por otro lado, recogemos las diferentes situaciones a las que los sometemos. Cuando digo diferentes situaciones, es a lo que en el caso de 2 grupos solíamos llamar antes y después de, a efectos de comprensión. Ahora hay más de 2 situaciones, claro, así que no podemos hablar de antes y después. Un ejemplo podría ser, 10 candidatas a reinonas de una gala, puntuadas por 5 jueces. Serían 5 columnas de registros. La hipótesis nula consistiría en probar si las puntuaciones de los 5 jueces se comportan más o menos igual o si hay evidencias significativas para rechazar eso. Pasos a seguir. 1. En los datos o puntuaciones de cada fila se asignan rangos correspondiendo al rango 1 a la puntuación menor de la fila y el rango K a la mayor puntuación. K es el número de situaciones a las que sometemos a los elementos, 5 en el caso de los jueces. 2. Se calculan las sumas de los rangos para cada columna. Vamos a llamarlas R sub I. 3. El estadístico de Friedman se obtiene con esta fórmula. Ese estadístico se aproxima a un chi cuadrado con K-1 grados de libertad. Y por último, aquí tienes la región crítica. Y lo de siempre, los cálculos en los Excel estadística. Desde que tú te fuiste yo estoy más bueno y estoy más feliz.